Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Normalmente cuando se intenta evaluar la salud de un negocio comercial, existe esta falsa expectativa de precisión absoluta. Sí, como si fuera ciencia exacta. Exacto. Se busca que sea casi como la ingeniería estructural o, no sé, la medicina interna. Uno revisa los estados financieros, analiza el inventario, calcula los márgenes y la sensación es como ver una radiografía, ¿no? Claro, el mundo corporativo ama eso. Se busca esa línea blanca y nítida donde los números cuadran perfectamente. O hay rentabilidad o no la hay. Punto. Y digamos que esa es la zona de confort. El cerebro humano encuentra muchísimo consuelo en los datos tangibles, en todo aquello que se puede categorizar ordenadamente en una hoja de cálculo. Sí, totalmente. La ilusión es que, bueno, si las matemáticas funcionan, el negocio está a salvo. Pero luego damos un paso fuera de la oficina. Cruzamos esa puerta hacia el piso de ventas, hacia el mostrador, y entramos al mundo real de las interacciones humanas dentro de ese mismo negocio. Y ahí se cae todo. Y de repente, esa máquina de rayos X se rompe por completo. Ya no hay líneas nítidas. Nos encontramos mirando un paisaje operativo que es, para ser sincera, bastante turbio, caótico y dificilísimo de medir. Es la definición absoluta de operar en aguas fangosas. Porque en el mostrador ya no se lidia con matemáticas puras. Ajá. Se lidia con egos, con frustraciones que la gente acumuló durante el día, con expectativas irreales y, pues, emociones humanas crudas. Y es fascinante notar que ahí es exactamente donde la gran mayoría de los negocios físicos tropiezan. Es que el colapso casi nunca empieza en la hoja de cálculo. Así es. Empieza en la forma en que se interactúa cara a cara. Y precisamente por eso los apuntes y notas que traemos a la mesa hoy son tan relevantes. Vamos a basarnos en un clásico absoluto. Un libro publicado en 1936, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie. Un título que, hay que admitirlo, genera cierta fricción hoy en día. Sí, yo sé que el título puede generar reserva inicial. Suena a manual de autoayuda antiguo o a un folleto para vendedores de puerta en puerta. Pero a ver, vamos a desempacar esto. Me parece perfecto. Nuestra misión en este análisis es descubrir por qué un texto que tiene casi un siglo de antigüedad es, en la práctica, la herramienta operativa y el manual de supervivencia más importante que existe. Sobre todo para quienes operan negocios físicos, locales y de atención directa. Y es fundamental calibrar la perspectiva desde el primer momento para quienes nos escuchan. Claro. La resistencia al título es supernatural. Pero el material no se trata de aprender a ser falso. No es un compendio de tácticas de manipulación barata para exprimirle dinero a los consumidores. No va por ahí. Sí, no es para estafar a nadie. Exacto. Lo que realmente ofrece es un mapa anatómico de la mecánica fundamental de las relaciones humanas. Comprender esto es vital para cualquier individuo en este planeta que dependa de otras personas para prosperar. Que somos todos. Todos, literalmente. Si el éxito de un proyecto depende de que un grupo de personas elija cruzar una apuesta específica en lugar de la puerta del competidor de enfrente, pues entender la psicología humana se vuelve más crítico que entender la propia contabilidad. Totalmente de acuerdo. Y antes de entrar en las tácticas operativas que plantea el material, tenemos que derribar un mito gigantesco. Es quizás la mentira más grande que el sistema educativo promueve sobre el éxito profesional. Uy, sí, la trampa técnica. Toda la vida el consejo estándar ha sido, bueno, hay que estudiar mucho, dominar el oficio técnico, ser el mejor especialista y el éxito llegará por inercia, ¿verdad? Y esa es una trampa muy, muy arraigada. Y los datos que Carnegie extrajo incluso en el contexto de 1936 demuelen esa idea por completo. ¿Qué dice exactamente los datos? Pues tras estudiar exhaustivamente a los líderes, empresarios y las figuras públicas más destacadas de su época, la estadística reveló algo bastante desolador para los perfeccionistas técnicos. Ajá. El 85% del éxito financiero y profesional proviene directamente de las habilidades para relacionarse con otras personas. Wow. 85%. Así es. Y solo un mísero 15% del éxito se atribuye al conocimiento técnico o a la pericia profesional pura. Es una proporción verdaderamente absurda cuando lo pensamos bien. Imaginemos, la distribución del tiempo en la vida de un profesional promedio.
Claro, años de estudio. Sí, se pasan años, a veces décadas enteras en universidades o sacando certificaciones, perfeccionando obsesivamente ese 15% y casi no se invierte un solo día en entrenar formalmente el 85% que realmente mueve la aguja. Es una desconexión total. Yo lo veo así. Es como tener un auto deportivo de súper lujo, con un motor V8 increíblemente afinado, asientos de cuero y la mejor aerodinámica del mercado. Una máquina perfecta. Exacto. Todo ese lujo mecánico representa el 15% técnico. Pero las habilidades sociales son las llaves para encender el motor. Sin esas llaves, el auto no va a ningún lado. Se queda ahí estacionado. Sí, se queda en el garage viéndose espectacular, pero sin avanzar un solo centímetro. Esa imagen mental ilustra el problema a la perfección. Y las fuentes ofrecen ejemplos cotidianos que lo validan. O sea, alguien puede ser el mecánico más brillante de toda la ciudad, Ajá. capaz de diagnosticar un fallo de motor con solo escuchar el sonido. Pero, si esa persona trata a sus clientes con condescendencia, si los hace sentir ignorantes por no saber de autos, su taller terminará vacío. Claro, la gente no vuelve. Exacto. O un chef puede tener estrellas internacionales, pero si su estilo de comunicación humilla al equipo de cocina, el restaurante será un caos operativo. En un negocio físico, donde no hay una pantalla digital que sirva de escudo, el talento técnico se evapora si la experiencia humana es deficiente. Pero aquí es donde entra el escepticismo natural, ¿no? A ver. Cuando los datos dicen que el 85% del éxito radica en cómo se trata a la gente, surge una duda inevitable. ¿Acaso esto no empuja a la gente a convertirse en vendedores de humo? Ah, ya veo a dónde vas. Sí, o sea, esa clásica figura de la sonrisa plástica permanente que le dice a todo el mundo exactamente lo que quiere escuchar, operando desde la falsedad pura solo para, no sé, asegurar una venta. Lo fascinante de esto es que el método exige exactamente lo contrario para poder funcionar. Lo contrario. Falsedad y las microexpresiones poco sinceras. Sí, uno se da cuenta cuando alguien está fingiendo. En una interacción cara a cara, especialmente en un negocio local donde hay una recurrencia semanal, la actuación no es sostenible. Si la sonrisa es una máscara táctica, la gente experimenta una disonancia cognitiva. Sienten que algo no está bien y se alejan por mero instinto. O sea, el verdadero trabajo no es tomar clases de actuación. Para nada. Es entrenar la capacidad de sentir una empatía real por el otro. Bien. Pero si ese interés genuino es verdaderamente la llave maestra para desbloquear el 85% del éxito, la pregunta lógica es, ¿por qué es tan raro verlo en la práctica? Esa es la gran tragedia de los negocios modernos. Y las fuentes apuntan a un fenómeno muy claro de nuestra era. Hemos caído en lo que podríamos llamar la trampa de la transacción pura. Exactamente. La automatización extrema de la interacción humana. Sí. El principio base de Carnegie es interesarse verdaderamente por los demás, pero el mundo moderno incentiva lo opuesto. Analicemos la dinámica típica de casi cualquier comercio hoy en día. A ver, danos un ejemplo. Un cliente entra, toma un producto, llega a la caja y la interacción se limita a un intercambio frío y robótico. ¿Qué va a llevar? O paga con efectivo o tarjeta. Y listo, el siguiente en la fila. Exacto. El sistema ha eliminado toda la fricción posible para ser más eficiente, pero en el proceso ha extirpado toda la humanidad del intercambio. Parece que la meta actual es que dos seres humanos interactúen como si fueran dos máquinas expendedoras comunicándose por Bluetooth. Al cual. Y el costo de esa supuesta eficiencia es la lealtad. Las notas de investigación subrayan un concepto fundamental aquí. La memoria humana es muy defectuosa para los datos, pero es implacable para las emociones. Sí, eso es muy cierto. La gente casi nunca recuerda el precio exacto hasta el último centavo de lo que compró la semana pasada. Sin embargo, el cerebro siempre recuerda cómo lo hicieron sentir en ese lugar. Hay un ejemplo brillante en las fuentes sobre la dueña de un pequeño puesto de verduras que, digamos, ilustra este contraste perfectamente. Sí, el caso de la vendedora de verduras. Es un ejemplo que aterrija toda esta teoría de una forma hermosa. Es un caso de estudio perfecto. Porque esta mujer, seguramente nunca ha leído teoría de negocios, pero aplica la psicología de manera instintiva. Ajá. Su local no tiene los precios más competitivos del barrio. Tampoco tiene estanterías modernas. Pero cuando un cliente habitual se acerca, ella le pregunta específicamente por su trabajo. Se toma el tiempo de conectar. Exacto.
Recuerda que a uno de los hijos del cliente no le gustan las manzanas verdes. Incluso aparta ciertos productos específicos porque sabe quién los prefiere. Y eso lo cambia todo. Esa inyección de interés personal genera un blindaje emocional. Es una lealtad tan profunda que una corporación gigante de supermercados con millones en presupuesto publicitario simplemente no puede romper. Es que ella no está compitiendo en la guerra de los centavos. Para nada. Está compitiendo en una liga completamente diferente, la liga de la conexión humana. Así es. Pero, ojo aquí. Aquí es donde se pone realmente interesante, pero también plantea un desafío logístico masivo. A ver, ¿cuál es el problema? O sea, el modelo de la señora de las verduras es hermoso a pequeña escala, pero si pensamos en una cafetería ubicada en una avenida principal o una ferretería grande, ¿cómo se escala este nivel de atención? Claro, el volumen de gente. El cerebro humano tiene límites físicos. No, es biológicamente imposible recordar las biografías de 200 personas distintas que cruzan la puerta todos los días. Tratar de construir ese nivel de intimidad con cada persona que entra es sin duda una receta para el agotamiento mental inmediato. Te vuelves loco. Pero la solución táctica que se extrae del material es muy pragmática. Y es que la hiperpersonalización no tiene que ser masiva. No tienes que conocer a todos. No. La estrategia consiste en identificar y enfocarse exclusivamente en los clientes más frecuentes. Si un negocio identifica a sus 20 clientes principales y el personal aprende un solo detalle auténtico sobre la vida de cada uno de ellos, el impacto es desproporcionado. ¿Un solo detalle? Con eso basta. Preguntar por ese pequeño detalle en la siguiente visita cambia por completo la categoría del negocio en la mente del consumidor. Pasa de ser un simple proveedor de servicios a ser un nodo de su comunidad personal. Bien, entonces establecemos un perímetro realista. Enfocarnos en un grupo selecto de 20 personas, digamos. Exacto. Pero para aterrizar esto aún más, ¿cuál es el primerísimo paso? O sea, ¿cuál es la herramienta más básica y accionable para empezar a demostrar ese interés genuino? Bueno, según la investigación, todo se reduce a dominar un sonido específico. El sonido más importante del mundo. Así es. El nombre propio. Carnegie afirma rotundamente que, para cualquier ser humano, su propio nombre es el sonido más dulce y más importante que existe en cualquier idioma. Y lo interesante es que la neurociencia moderna respalda esta afirmación que, recordemos, es de 1936. ¿Y cómo funciona ese mecanismo exactamente en el cerebro? Tiene que ver con cómo el cerebro filtra la información. Pensemos en lo que se conoce como el efecto de la fiesta de cóctel. Ajá, he escuchado de eso. Una persona puede estar en un salón súper ruidoso, ignorando docenas de conversaciones simultáneas. Pero si alguien pronuncia su nombre al otro lado de la sala, su corteza auditiva lo capta instantáneamente. Volteas de inmediato. Exacto. Al escuchar el propio nombre, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Hay una respuesta emocional automática y muy potente. Quien escucha su nombre deja de sentirse como un número más en una hoja de cálculo. Experimente la validación profunda de ser reconocido como un individuo. Precisamente. Es una reacción biológica poderosísima. Yo suelo usar una analogía visual para esto porque me parece fascinante. A ver, cuéntame. Es exactamente como el pase VIP en un gran concierto o evento. Imaginemos a un grupo de personas esperando en una fila enorme fuera de un recinto. Hace calor, el ambiente es caótico, todo el mundo está cansado. Una pesadilla, claro. Y de pronto, el personal de seguridad se acerca, levanta la cuerda de terciopelo, mira a una persona específica a los ojos y le dice: «Pase por aquí, Daniel». El evento dentro es exactamente el mismo para todos. No hubo un pago adicional ni nada. Pero el simple acto de levantar la cuerda y pronunciar el nombre altera la neuroquímica del individuo. Cambia radicalmente su percepción de toda la experiencia. Se siente exclusivo. Si conectamos esto con el panorama general del comercio moderno, el efecto se multiplica muchísimo. Vivimos en una economía donde el estándar es, lamentablemente, tratar al consumidor como una billetera ambulante. Literalmente. Entonces, cuando un negocio local rompe ese patrón y ofrece atención personalizada mediante el uso del nombre, el contraste es tan fuerte que genera una preferencia que a veces desafía la lógica financiera. Sí, la gente hace locuras por ir a esos lugares. Totalmente. Un cliente decidirá cruzar media ciudad en medio del tráfico, ignorando a 5 competidores más baratos que le quedan de camino, simplemente para comprar su café en el lugar donde, entre comillas, lo conocen. Pero supongo que hay que tener cuidado con la ejecución, ¿no?
Muchísimo cuidado. O sea, si un empleado empieza a repetir el nombre de un cliente nuevo 10 veces en un minuto, el efecto pasa de ser acogedor a sentirse como un interrogatorio policial súper incómodo. Por supuesto, la saturación destruye la naturalidad. Las fuentes sugieren tácticas muy medidas para esto. La primera es la repetición sutil y espaciada. ¿Cómo sería eso en la práctica? Pues, en una interacción inicial, basta con integrar el nombre 2 o 3 veces de forma orgánica. Por ejemplo, al confirmar un pedido le dices, «Claro, Manuel, enseguida lo preparo». Y luego, al momento de la despedida, «Que tengas buena tarde, Manuel». Suena muy natural. Es un toque ligero que fija la información en la memoria del empleado y le otorga esa pequeña chispa de dopamina al cliente, pero sin cruzar la línea de lo invasivo. Y para aquellos negocios que manejan un volumen que dificulta confiar solo en la memoria natural, ¿qué herramientas recomiendan las fuentes? Porque a veces uno simplemente olvida los nombres. Claro, somos humanos. Ahí la tecnología más simple suele ser la más efectiva. Las fuentes hablan de externalizar la memoria. Ok. Usar una libreta física oculta en el mostrador o, más moderno, una simple aplicación de notas compartida en un teléfono del local. Allí se registra el nombre de los clientes recurrentes, su patrón de compra y un detalle personal menor que ellos hayan compartido voluntariamente. Como una pequeña base de datos emocional. Exacto. Una nota puede decir, Pedro compra pan integral, su hija acaba de entrar a la universidad. A la semana siguiente, cuando Pedro regresa, el empleado revisa discretamente la nota y le pregunta cómo le está yendo a su hija en las clases. ¡Wow! El retorno de inversión de esos 10 segundos de esfuerzo es incalculable. Es brutal. Es una estrategia impecable. Sin embargo, hasta este punto, el análisis asume el escenario ideal, ¿verdad? Sí, todo bonito. Usar nombres, recordar anécdotas y sonreír es relativamente sencillo cuando el ambiente es positivo y las ventas fluyen. Pero la verdadera prueba de fuego ocurre cuando la situación se vuelve hostil. Aquí es donde la mayoría fracasa. O sea, ¿qué nos dicen los principios de Carnegie sobre la gestión de crisis? ¿Qué pasa cuando una persona entra furiosa exigiendo una devolución a los gritos? Bueno, aquí entramos quizás en el territorio más contraintuitivo de toda la investigación. A ver. Cuando una persona está experimentando una queja agresiva, su cerebro racional literalmente se apaga. Está sufriendo lo que en psicología clínica se llama un secuestro de la amígdala. Un secuestro. Suena intenso. Lo es. La amígdala, que es el centro de procesamiento emocional y de alarmas del cerebro, toma el control absoluto. En ese estado de amenaza percibida, la corteza prefrontal, que es la parte que maneja la lógica y la razón, simplemente no procesa información. Está bloqueada. Totalmente. Entonces, el error más destructivo que cometen los dueños de negocios es intentar combatir una explosión emocional lanzando argumentos lógicos. O sea, tratar de citar el manual de políticas de devolución o explicar paso a paso por qué el sistema falló. Exactamente eso. Cuando un empleado se defiende o intenta dar una explicación técnica a alguien que está en medio de un secuestro emocional, esa persona no escucha una explicación. ¿Qué escucha entonces? Percibe que sus sentimientos están siendo invalidados. Y la respuesta biológica a la invalidación es escalar la agresividad. Grito más fuerte. Claro, se encienden más. La técnica recomendada para desactivar esta bomba es el silencio activo. Escuchar primero, sin interrumpir ni una sola vez. No formular excusas en la cabeza mientras el otro habla. Solo escuchar. El simple hecho de permitir que la persona agote todo su oxígeno emocional hablando reduce la presión del sistema nervioso. Los estudios indican que permitir este desahogo inicial resuelve el 60% de los conflictos de manera automática. Mucho antes de llegar a discutir soluciones técnicas. Así es. De hecho, las notas traen un escenario muy ilustrativo sobre esto. Pensemos en el mostrador de una boutique de ropa. Ajá. Llega un cliente verdaderamente furioso, arrojando una camisa sobre el mostrador y gritando que la prenda se arruinó por completo en la primera lavada. La reacción biológica de quien está del otro lado del mostrador, o sea, el instinto básico de supervivencia, es proteger su territorio. Quieres defenderte, obvio. La respuesta automática suele ser, disculpe, pero es evidente que usted no leyó la etiqueta y la metió en la secadora a máxima temperatura. Esa es la defensa lógica. Y es una defensa lógica que garantiza la destrucción permanente de esa relación comercial. Definitivamente. Además de invitar a una reseña pública devastadora en Internet, no. La metodología de Carnegie propone un camino completamente diferente, que está basado en desactivar la amígdala de la que hablábamos.
Inicia con la escucha ininterrumpida. Ajá, dejarlo que grite. Exacto. Y una vez que termina la queja, el siguiente paso es la validación emocional. Decir algo como, tiene toda la razón en estar sumamente frustrado. Esto es una situación que no debería ocurrirle a nadie. Pero ojo, es vital entender la diferencia aquí. No se está admitiendo una culpa legal, ni se está diciendo que el producto era defectuoso de fábrica, ¿verdad? Esa distinción es clave. Lo que se está validando es que la furia y la frustración que sienten son reales y comprensibles. Solo cuando el sistema nervioso de la persona se calma al sentirse validada, se puede buscar una solución técnica. Entonces, ¿qué significa todo esto en términos prácticos? Porque seguro quienes nos escuchan se preguntan, ¿acaso estamos justificando la vieja frase de que el cliente siempre tiene la razón? Incluso cuando su comportamiento es errático, injusto, o cuando el daño fue claramente su culpa. Es una línea muy fina pero crucial. Carnegie jamás argumentaría que el cliente siempre tiene la razón técnica u objetiva. Es muy probable que la camisa se haya lavado mal. Seguramente. Lo que se defiende aquí es que se le debe otorgar el derecho a sentir que fue escuchado y respetado como primer paso absoluto. Entiendo. La abrumadora mayoría de las disputas en el comercio no escalan por el valor monetario de un producto dañado. Escalan por la indignación que genera sentirse ignorado o tratado con desdén. Y lo paradójico de la naturaleza humana es que si una queja severa se maneja con empatía profunda, el nivel de confianza resultante termina siendo mucho más alto que si la transacción hubiera sido perfecta desde el inicio. ¡Qué locura! O sea, un error bien manejado crea más lealtad que no cometer errores. Así es, se crea un vínculo de confianza porque han visto cómo responde el negocio bajo presión extrema. Y eso vale oro. Ese concepto de lealtad a través de la crisis es verdaderamente brillante. Pero bueno, vamos a cambiar el ángulo de la lente un poco. Hemos analizado la supervivencia externa del negocio, ¿no? Los clientes. Sí, hacia afuera. Pero, ¿qué sucede puertas adentro? O sea, si un negocio despliega toda esta empatía táctica hacia afuera, pero detrás del mostrador, el liderazgo trata al personal como engranajes desechables, supongo que la estructura completa va a implosionar. Ese es el punto de falla clásico, donde el crecimiento se paraliza en seco. Sí. Las fuentes documentan cómo muchísimos negocios físicos medianos logran tracción inicial porque sus fundadores tienen un gran tacto con el público. Caen bien. Pero al intentar expandirse, se estrellan contra un muro porque saben vender, pero ignoran por completo cómo liderar a otros seres humanos. Y para evitar ese colapso interno, la regla de Carnegie es contundente. El elogio debe ser extremadamente específico y la crítica debe ocurrir siempre en estricta privacidad, sin atacar jamás la identidad de la persona. Es que el modelo de gerencia tradicional, lamentablemente, opera completamente al revés. Se asume un silencio sepulcral frente al trabajo bien hecho bajo la premisa de, pues, para eso se les paga. Típico. Pero al mínimo error operativo hay explosiones públicas frente a todo el equipo. Y esa dinámica no corrige errores. Para nada. Simplemente aniquila la motivación e infunde un miedo constante. Carnegie propone revolucionar esto mediante el reconocimiento positivo constante, pero advierte un peligro muy real: el elogio genérico y vacío. Ah, el famoso buen trabajo. Exacto. Lanzar un buen trabajo mientras se camina por un pasillo, sin siquiera mirar a los ojos, no tiene ningún peso psicológico. Yo creo que una buena forma de entender el elogio genérico es compararlo con un trofeo de participación. Gran analogía. Es fácil de entregar, no requiere observación real por parte del líder y quien lo recibe sabe perfectamente que carece de valor real. Por el contrario, un elogio verdaderamente específico funciona como las coordenadas exactas de un GPS. Me gusta eso. A ver, dame un ejemplo. O sea, si un gerente se detiene y dice, la manera en que manejaste la frustración de ese proveedor esta mañana, manteniendo la calma y dándole alternativas rápidas, fue excepcional. Ahí se le está entregando al empleado el mapa exacto del comportamiento que la empresa valora y necesita que repita al día siguiente. Y la profundidad de esa validación cambia por completo la química del equipo. El empleado pasa de sentirse como un recurso invisible a sentirse como un contribuyente valioso. Y no estamos hablando solo de bienestar emocional, ¿verdad? No. El impacto financiero directo es abrumador. La rotación constante de personal es una hemorragia silenciosa de capital en cualquier negocio físico. Es carísimo. Los costos ocultos de publicar ofertas, entrevistar,
Entrenar desde cero a alguien y soportar la baja de productividad inicial son astronómicos. Es capital que se evapora directamente de los márgenes de ganancia. Exactamente. En contraparte, implementar las mecánicas de relaciones humanas de Carnegie dentro de la nómina, o sea, hacer que las personas se sientan genuinamente vistas e importantes, no cuesta un solo centavo de los presupuestos de operación. 0 pesos. Y neutraliza la rotación, porque como establecen los estudios organizacionales sistemáticamente, los empleados rara vez renuncian a las compañías. Huyen de los malos jefes y de los ambientes tóxicos. Todo esto dibuja un mapa muy claro de cómo operar. Hemos cubierto la retención del consumidor ideal, la desactivación táctica de quejas y, bueno, la estabilización del equipo interno. Un panorama bastante completo. Pero todos estos escenarios asumen que ya hay un local operando, luces encendidas y empleados contratados. Sin embargo, hay una fase aún más frágil. ¿Qué indican las notas sobre la etapa embrionaria? O sea, ¿es posible aplicar esta ciencia de relaciones humanas desde el paso cero, cuando el negocio es solo una idea sin ejecutar? Esto plantea una pregunta importante sobre la construcción de cimientos. Y la respuesta es que sí. La aplicación en la etapa cero es de hecho una de las estrategias más potentes que existen. Así. El principio fundamental que dictan las fuentes es la necesidad de construir relaciones mucho tiempo antes de necesitarlas transaccionalmente. Ok. El instinto del emprendedor novato es encerrarse en secreto a desarrollar un concepto y, el día de la inauguración, salir a gritarle al mundo que le compren. Típico, abrir la persiana y esperar. La aproximación basada en el comportamiento humano sugiere acercarse al mercado local meses antes, sin ninguna intención de vender. El objetivo es pedir consejo. Hablamos de invitar un café a dueños de negocios vecinos o a residentes del barrio y plantear algo como: tengo esta idea en mente y valoraría mucho conocer su experiencia en la zona. Esa es la frase exacta. Y funciona con un éxito abrumador porque apela directamente a una de las necesidades más profundas del ego humano. ¿Cuál es esa? El deseo de sentirse experto y de que nuestra opinión sea valorada. A todos nos encanta opinar. Todos, cuando alguien pide consejo con humildad, la otra persona baja sus defensas comerciales de inmediato. Esto le permite al emprendedor extraer inteligencia de mercado invaluable y evitar invertir capital en ideas que simplemente no resonarían en ese entorno específico. Pero a ver, pongamos esto bajo la lupa ética por un momento. ¿Ok? ¿No genera esto una sensación de manipulación? Acercarse a alguien, invitarle un café, mostrar interés en su vida, pero sabiendo que en el fondo la meta final es que eventualmente se conviertan en clientes. Nos recuerda a esa extraña sensación cuando un contacto lejano de pronto te invita a salir. Sí. Y en el fondo sabes que la conversación terminará en un intento de reclutamiento para una estructura piramidal. Esa incomodidad es súper real si el enfoque es puramente transaccional. Pero la barrera que separa esta técnica de la manipulación es la transparencia radical desde el minuto uno. No existe una agenda oculta si la intención declarada desde el principio es genuina. ¿Cómo sería una intención genuina? Si el acercamiento es: quiero entender mejor cómo funciona esta comunidad para asegurarme de aportar valor cuando abra mi proyecto. Ahí la dinámica es completamente honesta. Estás pidiendo ayuda real. Exacto. Y la consecuencia natural y orgánica de esa transparencia es la formación de una red de aliados temprana. Esas personas que aportaron sus opiniones sentirán un sentido de pertenencia sobre la creación del proyecto. Cuando finalmente se abre el local, la curiosidad y la confianza ya estarán cimentadas. Se convierten en embajadores orgánicos. Y el valor de eso supera a cualquier campaña de publicidad pagada. Al observar el panorama completo de estos apuntes, la síntesis resulta inevitable y sumamente contundente. La estructura técnica es necesaria, por supuesto, pero al final de la jornada, la totalidad del comercio se reduce a un negocio de personas interactuando con personas. Esa es la verdad universal. Es posible diseñar la logística más eficiente del mundo o la contabilidad más impecable, pero la estructura entera colapsa si hay una falla en ese 85% crítico. Totalmente. La habilidad de tratar al otro con interés genuino, de subordinar el ego propio para hacer sentir importante a quien está enfrente, ya sea alguien comprando, proveyendo o trabajando, es el verdadero motor de todo. Leer estos principios parece obvio en el papel. Suena facilísimo. Sí, pero tener la disciplina emocional para aplicarlos cuando hay estrés en el mostrador, cuando las cosas van mal, es el mayor desafío operativo del mundo real. Y el peso de toda esta información deja una reflexión que, creo,
va mucho más allá de las puertas de un local comercial o de los márgenes de ganancia. ¿Hacia dónde nos lleva? Bueno, si consideramos la premisa central de que absolutamente cada interacción humana, por breve que sea, es una oportunidad binaria para fortalecer o erosionar una relación, Ajá. entonces, ¿qué revela nuestra propia huella de comportamiento diario sobre cómo tratamos a las figuras invisibles de nuestra sociedad? Uy, es un cuestionamiento que requiere bastante autocrítica, la verdad. Pensemos detenidamente en las interacciones automatizadas de nuestra rutina diaria. El repartidor que sube escaleras bajo la lluvia para entregar un paquete. O el personal de seguridad que vigila un edificio en la madrugada. Exacto. O la persona detrás de una ventanilla procesando trámites monótonos. A menudo se persigue obsesivamente el reconocimiento, el éxito y la lealtad en las altas esferas profesionales, pero tal vez esos mismos valores se nos escapan entre los dedos simplemente porque, consumidos por la prisa patológica de la vida moderna, perdimos la capacidad de hacer una pausa. De mirar a los ojos. De mirar a los ojos y reconocer la humanidad intrínseca de la persona que tenemos justo enfrente. ¡Wow! Siendo así, la radiografía más precisa del éxito de cualquier individuo no se encuentra en sus estados financieros ni en sus títulos, sino en los nombres que decide recordar y en cómo hace sentir a quienes no tienen poder sobre él. Ha sido una exploración fascinante el desempacar todo este material. Ha sido un análisis muy revelador, la verdad. Hasta la próxima exploración detallada.